En la segunda semana del desarrollo embrionario, comienza con los cambios morfológicos en el embrioblasto, que se constituye con la formación del disco embrionario bilaminar. En este video podrás conocer los cambios y desarrollos de la segunda semana de la formación del embrión. Entre el séptimo y el octavo día, el embrioblasto comenzaba a diferenciarse entre hipoblasto y epiblasto. Al llegar el octavo día, el blastocito comienza a introducirse en el endometrio por parte posterior. Por otro lado, el trofoblasto se diferencia en dos capas: el citotrofoblasto como capa interna de células mononucleares y el sincitiotrofoblasto como la capa externa multinucleada sin límites celulares visibles. El citotrofoblasto en mitosis migra hacia afuera para formar el sincitiotrofoblasto. El embrioblasto se diferencia en dos capas: el hipoblasto con células cuboides y el epiblasto con células cilíndricas altas. El epiblasto y el hipoblasto constituyen el disco germinativo bilaminar. En el epiblasto aparece una cavidad que aumenta de tamaño y se convertirá en la cavidad amniótica. Las células que están junto al citotrofoblasto se llaman amnioblastos y junto con el resto del epiblasto revisten la cavidad amniótica. En el noveno día del desarrollo, el blastocito se localiza a mayor profundidad en el endometrio materno. Como consecuencia de la inmersión en la superficie del epitelio, se produce una oclusión por un coágulo de fibrina. En el sincitiotrofoblasto aparecen unos espacios que reciben el nombre de vacuolas. Después, estas vacuolas se fusionan y constituyen grandes espacios, llamados lagunas trofoblásticas. En la superficie interna del citotrofoblasto comienza a formarse una membrana delgada llamada membrana exocelómica o también de Hauser. Esta más el hipoblasto generan el recubrimiento de la cavidad exocelómica, o llamada de otra manera como saco vitelino primitivo. En el día 10 del desarrollo embrionario y concluido este día, ha sucedido que el blastocisto se termina de hundir completamente bajo el endometrio uterino, lo que es decir, bajo el epitelio endometrial. En lugar del epitelio endometrial, por donde se hundió el blastocisto, allí existe inicialmente una solución de continuidad, que significa una pérdida de continuidad del epitelio, que pronto queda ocluida por un tapón de cierre, formado por un coágulo de fibrina de la sangre. Además, en este mismo día, comienza la formación de las redes lacunares, por la fusión de las lagunas rellenas de sangre adyacentes que aparecieron en el día 9 en el sincitiotrofoblasto. Cuando la sangre materna alcanza las redes lacunares, las sustancias nutritivas y el oxígeno pasan al embrión. En el día 11, el blastocito se encuentra totalmente inmerso en el estroma endometrial y el epitelio de superficie se cierra por completo, provocándose solo un pequeño bulto en la luz del útero. Las lagunas del sincitiotrofoblasto forman una notable red intercomunicada y al mismo tiempo las células del sincitio penetran a mayor profundidad en el estroma y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos, provocando el ingreso de la sangre al sistema lagunar. Estos capilares que se encuentran dilatados se conocen como sinusoides maternos. De esta manera, a medida que el trofoblasto sigue erosionando más sinusoides, la sangre materna empieza a fluir por el sistema trofoblástico, estableciéndose así la circulación útero-placentaria. Al mismo tiempo, aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica una nueva población de células que forma un tejido conectivo laxo y fino. Este tejido recibe el nombre de mesodermo extraembrionario y ocupa de manera eventual todo el espacio ubicado entre el trofoblasto por fuera y el amnios y la membrana exocelómica por dentro. En el día 12, las células más internas del mesodermo extraembrionario se mueren por apoptosis y forman espacios que se juntan formando un solo espacio alrededor del saco vitelino.
y parte de la cavidad amniótica, que recubre el nombre de cavidad coriónica. Al momento de formarse la cavidad coriónica, el mesodermo extraembrionario se divide en sus dos capas. Una que es el mesodermo extraembrionario somático o parietal, que es la que recubre los amnios y el citotrofoblasto. Y el mesodermo extraembrionario esplánico visceral recubre el saco vitelino. En el día 13, la cavidad coriónica empieza a ser estrangulada la cavidad del saco vitelino primario, hasta que se separa, originando el saco vitelino secundario. El trofoblasto posee vellosidades que están inmersas en el sincito, que forman columnas celulares, llamadas vellosidades coriónicas primarias, que estas proporcionan la nutrición del embrión. Y también se ocurre la formación del pedículo de fijación, o sea, el cordón umbilical. En el día 14 se forma la placa precordal, la cual está compuesta por células cilíndricas altas provenientes de las células del hipoblasto. Estas se diferencian, es decir, se empiezan a agrandar y alargar. La función principal de la placa precordal es inducir a que el epiblasto forme la sutura de la cabeza. Dicho en palabras coloquiales, que el hipoblasto incita a que el epiblasto forme la sutura de esta. Esta placa precordal es muy importante que se forme bien, ya que un defecto en su desarrollo podría ocasionar catastróficas enfermedades. Esto está asociado generalmente a anomalías congénitas como la holoprosencefalia, la ciclopía, entre otros. Para concluir, podemos deducir, en base a lo explicado anteriormente, que la semana 2 está dentro de las semanas más importantes para la formación del embrión. Esto debido a que dentro de esta semana se empieza a desarrollar el tubo neural, que en un futuro se convertirá en el cerebro, médula espinal, sistema nervioso y columna vertebral del futuro bebé. Además, durante esta etapa aparecerán pequeñas cavidades oculares, formación de orejas y ojos entrarán en fase primaria. Algunos de los eventos más importantes de la semana 2, o también denominada semana de la regla de 2, esto debido a que todo se divide en 2, serían el trofoblasto, el cual se divide en citrotrofoblasto y sin sitiotrofoblasto, para posteriormente formar el tronco de vellosidad primario. El embrioblasto, el cual se divide en epiblasto e hipoblasto, para posteriormente formar el disco germinativo bilaminar. Las cavidades, las cuales se dividen en 2, formando el saco vitelino y la cavidad amniótica. Y por último, el inicio de la circulación embrionaria con la formación de la circulación útero-placenta.